Ya lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios, estamos nuevamente aquí en este día para compartir un mensaje más de esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, tengo que dar doblemente gracias, agradecido con el Señor. Ayer comenté dentro de la red social y algunos mensajes en WhatsApp que tengo problemas en mi ojo. Aparentemente algunos me dijeron, pero ¿te ves bien en los videos? Sí, quisiera sentirme como me veo, pero lo cierto es que hay algún problema en mi ojo, no lo sé todavía. Gracias a Dios, el próximo lunes tengo cita con un especialista y esto me ayudará a determinar cuál es la decisión a seguir, si tengo que ir a la Ciudad de México a seguir el tratamiento aún a través de urgencias allá en el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero bueno, no quiero adelantar vísperas, no quiero adelantar nada. Estuve muy tranquilo ahorita ya contactando con un especialista aquí en Puebla. Platiqué largo y tendido en la mañana con él. Y bueno, me dio mucha luz en cuanto a lo que pudiera estar ocurriendo con mis ojos. Y bueno, sobre todo la gran confianza es que sé que muchos de ustedes me han externado su apoyo a través de los mensajes que me han mandado a través de la red social o a través del WhatsApp, pero es indudable que cuando tiene uno el apoyo de hermanos en la fe y sobre todo unidos en oración, el Señor el Señor escucha la oración y bueno, sobre todo lo que he pedido es que independientemente de cualquier situación, Dios sea glorificado en mi vida. Y lo que haya que pasar, bueno, estoy en manos de Dios y no hay otra cosa más. Si no, iría en contra de todo lo que predico y todo lo que trato de compartir y mi confianza es totalmente en Él. Y bueno, no vine a hablar precisamente de acerca de mi salud ni de todo lo que pasa, solamente hice referencia, aunque creo que ya tomé demasiado tiempo. Bueno, seguimos ahí, estamos en el capítulo 18 de Mateo. Y empieza el capítulo con varios pasajes con respecto a ejemplos que pone el Señor Jesús, pero me gustaría solamente compartir dentro de este capítulo 18 dos pasajes que creo son fundamentales y que tienen que ver con el título que he puesto a este mensaje y que el título es el discípulo aprende o vive el corregir a los demás cuando sea el caso necesario, pero lo hace en el amor del maestro. Y creo que los pasajes que están en todo el capítulo 18 muestran sobre todo la importancia principal, original, si se puede llamar así, de lo que era el objetivo, el ministerio, la intención de nuestro Señor aquí en esta tierra. Podríamos resumir en lo que habla Lucas y dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y siempre ha sido el sinónimo, a partir de todo el ministerio, siempre ha sido el sinónimo de nuestro Señor en todas sus enseñanzas, es restaurar, la restauración que se pueda lograr y que se haga a través de los mecanismos, procedimientos, políticas, principios, todo lo que tenga que ver en torno a la enseñanza de la Escritura, pero que se haga basado en el amor que Él nos mostró, que Él nos manifestó y que Él está dispuesto a darnos. Aunque los próximos capítulos no parecen avanzar en la dirección del movimiento de los acontecimientos en este Evangelio, aunque iluminan y complementan muchos de los rincones oscuros que surgen por la repentina falta de continuidad en el reino de los cielos a causa del rechazo de las autoridades religiosas, el capítulo 13, con las parábolas del misterio, nos ha presentado un bosquejo global del reino de los cielos
en esta época, pero aún quedaban preguntas sin respuesta y la lectura de estos capítulos serán de utilidad para contestar muchas de ellas. Podemos ahora ver que el nuevo nacimiento constituye algo esencial para poder entrar en el reino del cielo. Y como dije, solamente me voy a concretar a dos pasajes y es particularmente el último donde quiero hacer énfasis a través de compartir algunos pasajes bíblicos y de cómo esto nos pueden ayudar para poder de una manera clara a través de lo que nos enseña el maestro corregir las diferencias, porque es indudable que puede haber diferencias entre nosotros, es indudable que puede haber hasta fricciones, que puede haber diferencias de opinión, que puede haber controversias y que puede haber incluso hasta pleitos entre nosotros, pero quisiera que lo pudiéramos hacer desde la perspectiva no solamente de un principio en particular, sino de la perspectiva del principio global que tiene Dios y que manifestó nuestro Señor Jesucristo a través de su ministerio. Por eso voy a empezar con lo que habla ahí acerca de la parábola de la oveja perdida, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Esta parábola es diferente a la de la oveja perdida incluida en el Evangelio según Lucas 15. La palabra clave de esta parábola es salvar. En Lucas 15 el énfasis recae sobre el hecho de encontrar lo perdido y aquí en Mateo 18 en salvar lo que se había perdido. Nota, quiero que tomemos atención y que tomemos nota si es necesario y que la puedas tú transparentar a través del estudio personal de la Escritura. Leamos los versículos 12, 13 y 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Observemos cómo finaliza el Señor esta parábola, teniendo en cuenta a los pequeñitos. Aparte, el cuidado divino, los padres tienen la responsabilidad de conducirles a Cristo. Me temo que algunos sistemas escolares están utilizando a los niños como conejillos de indias de filosofías humanísticas contrarias al cristianismo. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios por estos aspectos fundamentales de su educación. Un modelo para la conducta en la iglesia. Leemos el versículo 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Aquí se aclara que si él peca contra ti, tú, o sea, la parte ofendida, tú tienes que dirigirte a él. Se refiere a un pecado cometido por un creyente. La obligación se impone al que ha sido perjudicado. Ojo, esto es de suma importancia, para que se acerque a su hermano en la fe que le ha ofendido y no al revés. Y continúa diciendo los versículos 16 y 17, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Hay personas a quienes agrada echar tierra sobre los problemas y ocultarlos. Esta no es la manera de tratar tales situaciones. Si surge un conflicto entre dos creyentes, debería resolverse de una forma afable, pacífica y tranquila. Y si las personas implicadas no pueden solucionarlo, habrá que pedir la ayuda de un grupo. Y si éste no pudiese lograr un acuerdo, el último recurso sería someter el problema a la iglesia como autoridad final. En conclusión, y como leemos en el versículo 18, dice el Señor en relación con este tema: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya hemos estudiado el contexto de este versículo
En Mateo capítulo 16, versículo 19, ¿te acuerdas cuando surgió de la pregunta aquella, ¿y ustedes quién creen que soy? Y luego la respuesta de Pedro y todo lo que ya analizamos ahí. Dice, donde vimos que si callamos u ocultamos la palabra de Dios, es como si atásemos en la tierra, y si comunicamos la palabra a otros, es como si desatásemos en la tierra. Continuando con esta idea, dicen los versículos 19 y 20. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, os será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que poniéndonos de acuerdo en cualquier cosa, Él nos oirá. Sí, pero tomemos nota de la condición que Jesús expresa de estar 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y esto es de suma importancia porque está hablando dentro del contexto de lo anterior, desde los niños, desde la oveja perdida y desde cómo arreglar situaciones o diferencias entre nosotros cuando hay problemas, cuando hay diferencias de opinión, cuando hay incluso diferencias en cuanto a la óptica de la doctrina. Lo que está diciendo el Señor, lo que está hablando es acerca de todo esto, de lograr ese acuerdo. Y a veces nosotros para cualquier cosa utilizamos, no, pues es que donde están 2 o 3, ahí está Jesús. A ver, sí tiene un principio, y claro que sí, que donde sean 2 o 3 está nuestro Señor Jesucristo, pero en caso particular aquí, de este texto de Mateo 18, está hablando acerca de esta situación, de arreglar nuestras diferencias. Él escuchará cualquier pedido hecho en el nombre de Cristo, es decir, un pedido que Cristo mismo hubiera hecho, o también podríamos decir que pedir en su nombre es pedir de acuerdo con su voluntad. La frase que dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, constituye la forma más simple para expresar el gobierno de la iglesia. Así como el versículo 19 presenta la nueva base para la oración, el versículo 20 ofrece la nueva base para la iglesia visible. La iglesia de los primeros tiempos comenzó de esa manera. Dice de los cristianos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y luego va a seguir hablando de lo que significa el perdón, pero esto será motivo para la siguiente clase. Ahora, lo que hablaba y lo que decía yo en torno a estos versículos, e incluí lo de la oveja perdida, por el contexto general de que he estado de alguna manera tratando de compartir, tratando de explicar, para poder entender que de una u otra manera Dios lo que quiere es, primero, buscar lo que buscar y salvar lo que se ha perdido. Y si de alguna manera es esto que está hablando, no solamente es buscar a los pecadores, es buscar y salvar que cualquiera de nosotros que hayamos caído en una falla, sobre todo entre nosotros como hermanos, hay que buscar la manera, forma de arreglar nuestras diferencias, pero hay que hacerlo en el contexto general de que vuelva a existir la unidad, que vuelve a existir lo que el Señor acaba hablando ahí, versículos 19 y 20, cuando dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, o lo que 2 o 3 han atado o desatado, dependiendo de cómo hayan podido arreglar los problemas, o si no los han arreglado. Entonces, la idea general primaria es que todo se haga en torno a la situación de salvar la unidad, de conservar la unidad, de poder de veras lograr que aquello por lo cual vino nuestro Señor se conserve intacto y que podamos nosotros dentro de ese clima de diferencia de opinión, de diferencia de mentalidad, de diferencia de ver las cosas por las circunstancias de cultura, por las circunstancias de aprendizaje, por las circunstancias de experiencia, por las circunstancias de vida que a cada uno le haya tocado y aún por la manera en que hemos sido enseñados dentro de nuestras congregaciones, sin tener necesariamente que culpar a nadie.
a mí me educaron de una manera, yo estaba acostumbrado a una cosa y ha sido difícil a veces o fue difícil, y yo puedo entender de ver las actitudes de muchos hermanos, simplemente no porque sepa más, no porque tenga más conocimiento, porque me sepa más versículos, no tiene nada que ver eso, simplemente porque ya he mencionado antes, mi esposa y yo hemos viajado por muchas partes de la República Mexicana y a veces yo solo he tenido la oportunidad de estar por lo menos en 35, 40 congregaciones en el país y aunque somos la Iglesia de Cristo, de veras que hay cosas que se perciben, no estoy hablando de diferencias de doctrina, y si existieran pues será cuestión de ponerse de acuerdo, no de pelear, no de discutir. Bueno, voy a abundar un poquito más en esto más adelante, pero se trata de poder entender de verdad y en la realidad cotidiana, en la realidad de esta vida, uno puede simplemente, por un sentido de congruencia, un sentido común que le llamo yo, entender en nuestro México total. Aunque somos todos mexicanos, somos bien diferentes. Aunque tenemos una cultura muy similar, somos bien diferentes. No es lo mismo la manera en que ven las cosas las gentes que viven en el sur, a la gente que vive en el centro o a la gente que vive en el norte de la República. Son caracteres, hasta en la alimentación, hasta en la manera de la diversión y todo lo demás, somos bien diferentes. Y dentro del cristianismo, aunque seamos la Iglesia de Cristo, también somos diferentes en muchos sentidos. A algunos les gusta iniciar el servicio con una oración, otros inician cantando, en fin, solamente estoy ejemplificando una de las maneras en que somos diferentes. Esto no quiere decir que vayamos en contra de la doctrina, o esto no quiere decir, y si hubiera caso de diferencia en todo, pues lo que tenemos que hacer y lo que estoy hablando es arreglar esto, pero de una manera pacífica, de una manera congruente, de una manera, por eso el título, en el amor de nuestro Maestro. El Maestro fue capaz de anteponer los intereses de todos nosotros antes que los suyos propios. Y por eso me gustaría, hablando de este asunto, de poder arreglar nuestras situaciones, de poder corregir las diferencias que tengamos entre nosotros, sean de opinión o incluso de doctrina, hacerlo a la manera en que el Maestro nos ha enseñado, hacerlo en el amor del Maestro. Por eso me gustaría considerar esto. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, nos habla a todos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo habla de que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer, caer en pecado, o también caer en errores doctrinales, o también caer en diferentes situaciones en donde estemos yendo en contra de lo que pueda contribuir a la paz y a la mutua edificación. Podemos caer. Pero dice, nos habla a aquellos que pensamos que estamos bien o que pensamos que no estamos cometiendo los errores de aquel hermano. Dice, si fuera sorprendido alguna, vosotros que sois espirituales. ¿Quién es una persona espiritual? Déjame decirte que una persona espiritual no necesariamente es la que tiene mucha sabiduría, la que tiene mucho conocimiento. Ayuda sí, desde luego, pero eso no es una persona realmente, o no puede uno concluir que una persona espiritual es aquella que tiene mucho conocimiento de la Escritura, aquella que sabe el griego, aquella que sabe los orígenes del hebreo, aquella que ha estudiado escatología y quién sabe cuántas cosas más. Sí, puede ser que tenga un adicional, puede ser que tenga una cualidad más en cuanto a un talento que le pueda ayudar en muchos casos, pero eso no quiere decir, y si tú quieres ver una persona espiritual, dice Hebreos 5, 11 a 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, y termina el versículo 14 hablando y diciendo que aquel que tiene ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y el mal, generalmente, y por eso es respetable, no solamente
en la cultura del pueblo judío, sino de la cultura en general. Por eso es bien respetable lo que los ancianos puedan opinar o puedan decir. ¿Por qué? Por el cúmulo de experiencia de vida que llevan detrás de ellos, y algunas ocasiones simplemente por lo que han vivido, simplemente por lo que han pasado, ellos pueden tener una óptica un poquito más madura, más centrada. Entonces, si de todas maneras tú sientes que eres espiritual, bueno, si eres espiritual, dice, restaurarle a aquel que estamos hablando, del que cayó en pecado, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, ya hemos hablado que la mansedumbre es sujeto a la obediencia a Dios, sujeto a que de Dios viene todo, sujeto a que de Dios nos va a dar la sabiduría. Eso es lo que habla, pero en esencia dice restauradle. O sea, en esencia lo que Dios quiere siempre, lo que nuestro maestro nos pide, es que haya restauración, en lugar de aplastar, en lugar de apagar, en lugar de desanimar, en lugar de hacer sentir al otro como si fuera el peor de los pecadores. Y luego habla de algo que advierte, y que he mencionado esto, lo que habla Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como decimos aquí en México, en casa del jabonero, el que no cae resbala. Aún los changos se caen de los árboles. Nadie estamos exentos de caer en aquello que más hemos señalado, en aquello que más hemos juzgado, en aquello que más hemos criticado. Entonces, advierte aquí la Escritura, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego habla de lo que en general el espíritu que debería prevalecer: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que habla. Ese es el espíritu que debería de prevalecer en todos nosotros al momento de arreglar cualquier situación. Dice Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es algo que deberíamos de considerar. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros ha tenido tiempos en que la hemos regado, así literalmente, así como hablamos aquí en ese lenguaje popular de México. La hemos regado, nos hemos equivocado, hemos fallado. Y es indudable que cualquiera que como dicen aquí, no exigimos a alguien a quien no tengamos cola que nos pisen. Por supuesto que hemos fallado y la hemos regado y la vamos a seguir regando, porque bíblicamente dice 1 Juan 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, y tú conoces el resto. O sea, nos estamos engañando y hacemos mentiroso a Dios. O sea, todos hemos fallado y todos podemos fallar, ¿verdad? Ahora, habla de la importancia. Fíjate qué importante es para el Señor. Y dice Santiago, si alguno lo hace volver. O sea, lo que se trata es de restaurar, es de ir por la oveja. Una oveja perdida es aquel que se equivocó. Y si tú vas, así como empezamos hablando acerca del pasaje de la oveja perdida, que deja las 99 y va. Fíjate cuán importante es. O sea, importante es a restaurar a aquel que se ha extraviado. Y eso es específicamente lo que dice Santiago. Bajo ese principio, bajo ese espíritu de recuperar, de restaurar, de reconsiderar el camino. Y esto es lo que debería de prevalecer al momento de estar arreglando una situación. Dice Mateo capítulo 5, versículo 22 al 24, y esto es directamente palabra del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y nota el mismo principio que habló nuestro Señor Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve. O sea, el que está ofendido tiene que ir a buscar al que lo ofendió. Y aquí dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En ambos casos, tanto en lo que vimos
ahí en el principio de Mateo 18:15, y lo que estamos viendo aquí que estableció nuestro Señor ahí en el Sermón del Monte, si yo no estoy de acuerdo en lo que está llevando a cabo un hermano, si yo veo que su situación no está bien y esto provoca en mí enojo, provoca en mí molestia, porque está atentando contra la sana doctrina, si en lugar de desplegar un oficio, un comunicado, en lugar de hablar ante todos y decir, es que esto y vengan para que aquí arreglemos, oye, eso no es bíblico. Lo bíblico es, si yo tengo algo, y de verdad si quiero arreglar, mire, las distancias ahora son considerables. Y si hay un hermano en Mexicali que no me gustó lo que dijo, bueno, si no puedo ir físicamente, tengo el teléfono, tengo el WhatsApp, tengo el por inbox en el Face y decirle, hermano, creo que debería reconsiderar esto. Hay manera de arreglar, pero no hacerlo público. Pero no primero para que todo México se entere. O sea, ¿dónde está lo bíblico eso? Ahí dice muy claramente en los dos principios de Mateo 18 y aquí en Mateo 5, que uno tiene la responsabilidad de ir para hablar con aquel que supuestamente nosotros sabemos que está equivocado o está mal y que nosotros sabemos que me hizo enojar, porque entonces sí, para contender ardientemente por la fe, pues eso es lo que dice, yo tengo que ir a buscarlo, no que ellos me vengan a ver aquí y ya después de que vengan y me den su explicación, yo voy a decidir si tengo comunión con ellos. Juan capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué fue? ¿Qué fue la oración central de Jesús ahí en Getsemaní? ¿Qué era lo que Dios quería para que todos sepan, crean en mí por la palabra de ellos? ¿Cuál es el mejor ejemplo que nosotros podemos dar al mundo, a ese mundo incrédulo, a ese mundo necesitado de Dios? Una de las maneras, una de las formas es la unidad que entre nosotros prevalezca. Y yo me pregunto, hermanos, y luego con todo el amor y con todo respeto, yo no sé por qué pretendemos tanto con en redes sociales estarnos peleando, estarnos diciendo cada quien sus argumentos, cada quien sus opiniones, cada quien sus textos, cada quien sus versículos, cada quien esto y cada quien lo otro, y que ustedes son apóstatas y que esto y el otro le conteste y todo, y la gente que está alrededor, porque no todos los que ven los comunicados en Face son nada más cristianos, hay gente del mundo que está viendo, hay gente del mundo que está observando, y si la gente del mundo dice, si entre ellos no se pueden poner de acuerdo, pues ¿qué van a querer ellos en tener interés de querer conocer al Dios de aquellos que no prevalece la unidad? Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el argumento, cualquiera que sea el justificante. Lo cierto es que bíblicamente, de acuerdo a los principios que el Señor establece, nosotros deberíamos arreglar nuestras diferencias y no hacerlo de la manera en que tal vez incluso lo hace el mundo. Dice Pablo en Filipenses 2:1-4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y yo no sé por qué. Yo no sé por qué no prevalece ese espíritu en nosotros. Mira, el que hay errores, aún doctrinales, no es el objetivo principal. El objetivo principal, igual que las fallas que cometemos individualmente cada uno en nuestra relación con Dios, es buscar la manera, la forma de arreglar esto. Con Dios, la confesión de los pecados. Con Dios, la comunión diaria, directa con el Señor. ¿Para qué? Para que corrija, redarguya nuestro camino. Y entre nosotros debería ser algo similar. ¿Por qué no arreglar las cosas de manera pacífica? De manera de pensar primero en el otro antes que en mí. Porque eso es lo que acaba diciendo Pablo.
Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad considerando a los demás como superiores a uno mismo, no mirando por lo suyo propio. Ve, hay que negarse, hay que quitar el yo. Hay que quitar, aunque tengas la razón, aunque seas un maestro de la ley, aunque tengas todo el conocimiento, aunque seas reconocido, aunque tengas 45,000 seguidores en tu página, aunque la gente esté ansiosa de esperar tus grandes predicaciones. Hermano, hay que arreglar las diferencias en el amor del Señor, en el amor de Cristo, buscando siempre la unidad. Esto de no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros, yo creo que es de las cosas que más trabajo nos cuesta. Es de las cosas que más batallamos. Y yo no entiendo, así como dije ayer en el mensaje, y de verdad, lo digo solamente por lo que he vivido, por lo que he pasado a través de algunas ocasiones en el ministerio de tiempo completo, de la manera en que pero soy un siervo simplemente. Pero lo que observo de verdad en muchos lados es eso. A veces el afán de mostrar que somos superiores en muchos sentidos a los demás. Y yo creo que prevalece mucho el yo. Yo creo, yo digo, yo pienso. Ahora ya hasta nos erigimos a veces en jueces. Si hay algo bíblico, yo no entiendo por qué podemos unos a otros decirnos hasta apóstatas, unos a otros calificarnos hasta nivel congregación como iglesia conservadora o iglesia liberal. O sea, ¿con qué autoridad? Si en este momento viniera Cristo, ¿a quién le haría caso? Cuando que diría, ¿qué no les enseñé ahí en Mateo capítulo 5? ¿Qué no les enseñé en Mateo capítulo 18? ¿Qué no vieron los principios? ¿Por qué no lo siguen? ¿Por qué no vieron el espíritu de lo que habla Gálatas? ¿No ven el espíritu de lo que yo inspiré a Pablo para escribir allí en Filipenses? ¿Que no ven lo que inspiré también en Efesios capítulo igual 4? ¿Qué no saben? ¿Qué no han visto? ¿Qué no saben? ¿Qué no fue claro lo que dije en Juan 17 acerca de la unidad que yo quiero en mi pueblo para que todo el mundo crea en mí? Y nosotros peleándonos y peleándonos y peleándonos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a veces dentro de nuestra misma ciudad, entre congregaciones, no nos ponemos de acuerdo. Entre hermanos que nos hemos conocido a veces por 10, 15, 20, no nos ponemos de acuerdo. Cualquiera que sea la causa, cualquiera que sea la razón, no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué nuestras diferencias no las arreglamos conforme a los principios de la Escritura? ¿Por qué tanto escándalo y drama en redes sociales con hasta edictos u oficios o comunicados para arreglar diferencias? ¿No podríamos arreglar las cosas en amor y sobre todo sin condicionamientos? El discípulo arregla las diferencias en el amor de Jesucristo. La próxima vez pensemos prudentemente, como lo vimos ayer, antes de actuar, antes de hacer, antes de informar a todo el mundo, antes de informar al hermano. Arreglemos nuestras diferencias. Así, de manera sencilla. Primero yo, con el hermano. Después, si no oye, 2. Y después, dilo a la iglesia. Y después esperar que 2 o 3 nos pongamos de acuerdo para que todo esto sea desatado aquí en la tierra y que no prevalezca Satanás sobre nosotros. Gracias otra vez por estar aquí en este mensaje. Le damos gracias a Dios. Sigo pidiendo tus oraciones por mi salud, porque se haga la voluntad de Dios, porque sea la voluntad de Dios en mi salud. Así es como debe de ser. Y mientras tanto, bueno, seguimos aquí en la batalla, seguimos en la lucha, seguimos esperando que todo esto suba a Dios con olor fragante, que sea solamente para honra y gloria de Él, y que sea también para edificación de los que escuchan. Gracias otra vez. Nos vemos si Dios permite. Recuerda, el día de mañana no es a las 4 de la tarde, es a las 10
aproximadamente 10:30 de la mañana, porque participamos, si Dios permite, en el culto de adoración con nuestros hermanos allá en Altamira, en Tamaulipas. Entonces a las 10:30 estaré transmitiendo la prédica del día domingo, en el día de adoración, y ya el lunes reanudamos otra vez a las 4 de la tarde. Mientras tanto, te mando 1,000,000 de bendiciones. Nos vemos mañana. Hasta pronto.